Excellent, Luis. I'm fine. Thank you so much for asking. Okay, Luis, do you have any questions before we start? Ok, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. We're going to start with today's lesson. Ok, lo último que estuvimos viendo, ¿pueden ver la pantalla? ¿Se puede ver la pantalla? Sí, ok, muy bien. Yes. Ok, lo último que estuvimos viendo, pues básicamente fue un repaso sobre los adjetivos. Más que nada nos enfocamos en el orden de los adverbios y pues estuvimos haciendo algunos ejemplos para que quede más claro. Entonces, si recordamos de manera general, pues en los adverbios también tenemos un orden muy específico que podemos colocarlos al inicio, en la mitad o al final de una oración. Pero recordemos que cuando van al medio, pues debemos de seguir ciertas reglas. Son 3 reglas muy específicas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles creen que son esas reglas? After, ¿ok? Verbs. Muy bien. ¿Qué After más? auxiliary verb. After auxiliary verbs. ¿Y cuál es la última? Before other verbs. Before other verbs. Muy bien, recordemos que son 3 maneras que tenemos cuando van a la mitad de una oración, que son después del verbo be, después de un auxiliar y antes de otros verbos. Muy bien. Hello, Gemma, how are you? Hello, teacher. Fine, thank you. And you? Excellent, Gemma. Thanks. Ok. Muy bien, si recuerdan les di la estructura de esta manera de estas oraciones para que se les hiciera más fácil, pero nos quedó pendiente ver la del verbo to be. ¿Ok? Cuando van después del verbo be, se las voy a dar rápido para que continuemos con el otro tema. Entonces, de manera general, ¿con qué comenzamos una oración? Esto ya lo hemos visto. Sujeto. Subject. ¿Ok? El subject o el sujeto, muy bien. ¿Con qué más? Verb. Ok. Permítanme un momento. A ver. Subject. ¿Qué más iría en este caso? Adverb. Ok, pero antes del adverb, ¿qué ponemos? Cuando estamos hablando del Verb verbo be. be. Ok, muy bien. Verb be. Luego, adverb. Y por último, Complemento. complement. Muy bien, lo podemos ver de esta manera, que es una oración muy sencilla, una estructura muy sencilla, perdón, que pues podemos complementarla con esta estructura. Una vez que tengamos esta estructura, pues ya podemos ir formando nuestras oraciones de manera más fácil. Por ejemplo, she is always singing, por ejemplo. ¿Qué dice la oración? Ella siempre canta. Está cantando. Ok, ella siempre está cantando. Muy bien, ¿cuál es el sujeto en la oración? She. She, muy bien. El verbo be Is. muy bien. Adverbio, Always. always. Y por último, el complemento, ¿cuál es? Singing. Singing, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No, teacher. No, muy bien. Este Entonces, sería after No. verb to be. exacto, la estructura para after verb to be. Muy bien, ya tienen la estructura igual de after auxiliary verbs y after other verbs. ¿De acuerdo? ¿Las tienen? Yes, teacher. Muy bien.
Si gustan copiar esto, igual está bien, como un ejemplo. Muy bien, ¿podemos pasar al siguiente tema? Yes. Muy bien, hoy vamos a comenzar a ver un nuevo tema que como tal no es un tiempo gramatical, pero es una forma de usar los verbos en inglés. Tenemos el tiempo que es imperativo en presente. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan imperativo? Como algo expresivo. Algo expresivo, muy bien. ¿Qué más puede ser imperativo? Algo sorprendente, o sea, como con signos de exclamación, no. ¿Ok? Puede ser con signos de exclamación, perfecto. Muy bien, vamos a ver. ¿Alguna vez han leído una receta de cocina, un instructivo para armar algo? Yes. Yes. Muy Yes. bien. ¿Cómo vienen las instrucciones? ¿Alguien me podría dar alguna instrucción? Por ejemplo, si vamos a preparar, no sé, un sándwich. ¿Qué haríamos con un sándwich? ¿Qué es lo primero que harían ustedes? Se divide en pasos, ¿no? Se divide en pasos. ¿Cómo empezarían a dar las órdenes para armar, perdón, para preparar un sándwich? Bueno, primero ingredientes, ¿no? Exacto. Primero ponemos los ingredientes, ¿no? ¿Cuáles serían los ingredientes? Bread. Pan. Pan. Ok, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Vamos a poner el título. Ok. Ok, tenemos... Bueno, llegó Catalina. Vamos a esperar un momentito para que yo explique todo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una lista de cómo hacer un sándwich. How to make a sandwich. Muy bien. Vamos a comenzar con los ingredientes. ¿Qué ingredientes ponemos? Bread. Bread. Muy bien. Bread. ¿Qué más llevaría? Y cheese, Cheese, ok. ¿Qué más? Tomato. Tomatoes, muy bien. Y usualmente le Lettuce. ponemos Lettuce. lettuce, ok. Le ponen jamón. jam, Jam, ok. Perfecto. Ok, vamos a dejarlo en esto. Ahí Sometimes pues le mayonesa. ponen mayonesa a su sándwich o algo así. ¿Cómo Yes. decimos mayonesa? ¿Cómo se dice mayonesa? Bueno, mayonnaise. 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 Oh, Mayonnaise. Muy bien. Ok. Se dice mayonnaise, pero pues usualmente en Estados Unidos le dicen mayo. Mayo. Ok. Solo la primera palabra, mayo. Pero también se utiliza mayonnaise. Ok. Para acortar un poquito la palabra. Vamos a ver entonces. Aquí ya tenemos los ingredientes para pues preparar un sándwich. Muy bien. ¿Qué sería lo primero que harían para preparar un sándwich? ¿Cuáles serían las instrucciones?
¿Cuál es el primer paso para hacer un sándwich? ¿Me escuchan? Sí, yes. Apply mayonnaise. Ok. Pueden poner, vamos a ponerlo en español porque quede primero claro, ¿no? Primero, toma el pan y agrega mayonesa. El segundo paso, ¿cuál sería? Como rebanar las verduras. Ok. Corta las verduras en... ¿Cómo cortamos el tomate? Rodajas. Rodajas. Muy bien. 3. ¿Cuál sería el paso 3? Poner el jamón en el pan. Ok. Poner con el jamón y el queso en el pan. Y por último, ¿qué sería? Agregar las verduras, ¿no? Agrega las verduras. Muy bien. ¿Con eso estaría bien? Ok. Como Sería como cierra que el... Se le Ok, o vuelve a cerrar poner el el... pan. si fuera lechuga, ¿no? Ok. Lechuga. Ok, pero aquí estaría incluido en agrega las verduras. Ah, Incluido, podemos ponerle agrega el tomate y la lechuga. Y por último, pon otra pieza de pan. Muy bien. listo para comer. Entonces, ¿perdón? La última sería listo para comer, ¿no? Ok, la última, disfrutar o comer. Muy bien. Cómelo. Muy bien. Entonces, si aquí tenemos una breve descripción de cómo preparar un sándwich, entonces tenemos una serie de pasos como tal, ¿no? Entonces, cuando estamos leyendo un instructivo o una receta, pues nos dan instrucciones, nos dan órdenes. Entonces, el imperativo en inglés es no digamos que es un tiempo, pero es una forma que tienen los verbos para darnos órdenes. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo que acabamos de hacer, ¿cuáles creen que son las órdenes? Toma, Cada paso. Toma, muy bien. Corta, Corta, pon, pon, agrega, agrega, muy bien. pon, Pon y pues ya. y comer. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, pues aquí tenemos una serie de verbos que están, digamos, en imperativo. Por ejemplo, ¿cuál sería el infinitivo de toma? ¿Recuerden qué era el infinitivo? Yes. ¿Qué es el infinitivo? Tenemos el verbo tomar. El Are, imperativo. ir, or, are, Muy bien. ir. Los que terminan, los que no han sido conjugados como tal. Entonces diríamos del verbo tomar, decimos toma. Del verbo agregar, decimos Tomar. agrego. agrega. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces pasa lo mismo en inglés. En inglés tenemos una serie de verbos. Por ejemplo, podemos traducir la primera oración que quedaría take a piece. Podemos decir take a piece of bread and add a little. Hay que poner una cantidad. A little bit of mayonnaise. Ok, podemos decir eso. Take a piece of bread and add a little bit of mayonnaise. Muy bien.
La número 2. Quedaría Cut. cut. Tenemos dos verbos en inglés. Tenemos el verbo cut, que igual es cortar, pero cortamos con, por ejemplo, con unas tijeras. Tenemos un verbo que sirve para la cocina que es chop. ¿Han visto este verbo antes? No. 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 Chop es cuando agarramos un cuchillo y empezamos a hacer rodajas con ciertas verduras. Por ejemplo, con el tomate, con la zanahoria, con la cebolla, etc. Entonces, esta es una acción que hacemos con el cuchillo chop. ¿Ok? Es una, digamos que es un verbo más específico para la cocina. Entonces, diríamos chop Chop the vegetables. the vegetables. Muy bien. ¿Cómo diríamos en rodajas? In slices. Ok, chop the vegetables in slices. Muy bien. La número 3, que dice pone el jamón y el queso en el pan. Put Podríamos decir, the jam. bueno, nosotros en español decimos poner el jamón y el queso, pero este verbo put en inglés es como que poner más con objetos, ¿no? Por ejemplo, pon el mantel en la mesa, pon los platos. Utilizaríamos el mismo verbo que es más común, add, que es agregar. Adds Jam. some jam Some jam. and And some cheese some cheese in the bread. in the bread. Muy bien. La 4. Adds tomatoes and Lettuce. lettuce. Muy bien. La 5. Add Adds the other another piece of piece bread. of bread. And último, ¿cómo quedaría? Eating. Eat it. Ok, aquí podemos usar el signo de exclamación como comentó su compañera al inicio. O podemos decir enjoy it. ¿Han visto esto antes, esta frase? Enjoy it. Ah, sí. Sí, sí. ¿Qué significa? Disfrútalo. Disfrútalo. Muy Disfrútalo. bien. Ah, sí, también. Entonces, aquí tenemos, pues igual tenemos nuestros verbos en imperativo, que son take, add, chop, adds, ¿ok? Otra vez adds, eats, and enjoy. Muy bien, como les comenté, pues cuando estamos haciendo los imperativos, pues cambiamos el verbo del infinitivo al imperativo. Por ejemplo, si recordamos que en inglés, esto ya se los mencioné un par de veces, cuando estamos hablando en infinitivo, ¿cómo es un verbo en infinitivo? Are, Bueno, por ejemplo, tenemos el primer verbo. ¿Cuál es el verbo que tenemos aquí? take. Take. Recordemos que un verbo en infinitivo se acompaña de la palabra to. ¿Recuerdan esto? Es cierto. Sí. Es cierto. Yes. Entonces decimos to take, to add, to chop, to eat, and to enjoy. Esto se les conoce como un verbo en infinitivo. Un verbo en infinitivo, lo vuelvo a repetir, es un verbo sin conjugar. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de un verbo en infinitivo, se acompaña de son dos palabras como tal. Una preposición que es la preposición to más el verbo principal. Entonces, cuando les digo, el verbo no tiene que estar en infinitivo, me refiero a que no lleva la preposición to. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando en imperativo, omitimos esta parte. Omitimos los to. ¿Ok? Y pues el verbo queda de la misma forma. Take, adds, chop, eats, enjoy. ¿Hasta aquí queda claro? Yes. Sí.
¿Todos? Yes. Muy bien. Vamos a ver esta presentación que tenemos aquí. Un poquito más detallado, ¿no? ¿Pueden ver la presentación? Yes. Muy bien. Aquí nos dice que los imperativos o los verbos imperativos son un modo gramatical del idioma inglés. ¿Ok? Aquí nos dice que son un modo, no son un tiempo gramatical. Cuando decimos tiempo gramatical nos referimos al presente, pasado, futuro, etcétera. Pero cuando nos referimos de modo, son la forma que toman los verbos como tal. Entonces, aquí nos dice que un verbo son el modo gramatical del inglés usado para expresar órdenes, peticiones, dar instrucciones e incluso para aconsejar a alguien. ¿Hasta aquí está todo claro? Yes. Muy Yes, bien. teacher. Entonces, podemos poner de manera general que la forma imperativa en el presente del inglés se utiliza para estas siguientes acciones, que son expresar una orden, una petición, dar instrucciones e incluso aconsejar a alguien. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos la forma de su uso, cómo se utilizan como tal, ¿no? Aquí nos dice, para utilizar el imperativo en inglés, solamente tienen que aprender una regla gramatical, justo lo que les acabo de mencionar. Tienen que utilizar el verbo en infinitivo, pero sin la preposición to. ¿Ok? Eso es lo que les mencioné. Para, pues, dar una orden en afirmativo. Y, pues, como saben, les he mencionado que una oración puede ser afirmativa o negativa o pregunta, ¿no? Pero en este caso solo vamos a enfocarnos en la forma afirmativa y la forma negativa. Por ejemplo, hasta aquí pues mencionamos que pues omitimos la palabra to cuando estamos utilizando el imperativo en la forma afirmativa. Pero cuando estamos haciendo una negación, utilizamos el auxiliar don't. ¿Recordamos este auxiliar? Por ejemplo, no sé si en las calles han visto estas frases como tal. Por ejemplo, ¿esta la han visto? Yo creo que sí, ¿no? Yes. Ok, no fumes. O también podemos decir, no corras, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estamos negando algo o estamos dando una orden negativa como tal, utilizamos un auxiliar como tal, que es el auxiliar don't. Ok, vamos a ponerlo aquí. Ahorita igual les doy la estructura para que quede más claro. Utilizamos el auxiliar don't. Por ejemplo, para decir no fumes y no corras, diríamos, ¿cuál es el verbo fumar? Smoke. Smoke. Muy bien. Entonces diríamos, don't smoke. ¿Cómo diríamos no corras? Don't run. Don't run. Muy bien. Entonces, ¿cuál podría ser la estructura? El auxiliar don't más verbo sin to. ¿Ok? Y pues podemos agregarle sí. Esta puede ser la estructura para que ustedes tengan más claro cómo dar una orden imperativo en la forma negativa. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No. Muy bien. ¿Y cuál sería la estructura para dar una orden positiva o afirmativa? Por ejemplo, do your, Oh. haz tu tarea. La estructura, pues, básicamente es la misma, ¿no? Tenemos el verbo sin la preposición to más
el complemento, ¿no? Por ejemplo, haz tu tarea. Do your homework. Aquí tenemos el verbo sin to más el complemento. ¿Podrían darme otro ejemplo? Otra orden que me darían. Do brush your teeth. Ok. Brush your teeth. ¿Qué dice esta oración? Lávate Lávate los los dientes. Lávate los dientes. Muy bien. Entonces, recordemos estas dos estructuras en la forma afirmativa y en la forma negativa como tal, ¿no? Aquí tenemos don't, que es negación, y aquí tenemos la forma afirmativa. Vamos a recordar la estructura. Primero ponemos don't más el verbo sin la preposición to. Y en la forma afirmativa, pues únicamente ponemos el verbo sin to más el complemento. ¿Hasta aquí está todo claro? Yes. Yes. Muy bien. Perfecto. Vamos a regresar a esta diapositiva. ¿Qué nos dice? An imperative statement is a command, advice, or instruction. Ok, una oración imperativa pues puede ser una orden, un consejo o una instrucción, como lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien lee esta, por favor? Don't ¿Alguien puede let leer? the cat eat too much. Ok, muy bien. Don't let the cat eat too much. ¿Qué nos dice esta oración? No dejes que el gato coma mucho. Coma mucho. Ok. Aquí estamos dando una orden, un consejo o una instrucción. Una instrucción. Ok, una instrucción también puede ser una orden. Una Ok. orden. Se llama una orden. Puede ser cualquiera, ¿no? Dependiendo cómo lo digamos. Ok. Por ejemplo, esto me refiero a cómo lo digamos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, el tono que tengamos en nuestra voz, puede que lo digamos calmados o puede que lo digamos un poquito más, con más, ¿cómo decirlo? Con mayor intensidad, ¿no? Entonces puede cambiar mucho la situación. Entonces, lo siguiente nos dice, it can be quite strong or to be just a suggestion. Ok, aquí nos dice, puede ser muy fuerte lo que digamos o puede funcionar como una sugerencia. Por ejemplo, tenemos esta que dice, you stop that. Si le decimos a alguien así de manera tranquila, you stop that, es como que una sugerencia. Por ejemplo, deja de hacer eso, ¿no? Así bien tranquilos. Pero si decimos con voz más fuerte o como regañando a la persona, you stop that, así más fuerte, pues ahí ya funcionaría como una orden. Entonces, esto es lo que nos quiere decir esta parte de la diapositiva, que dependiendo del tono en el que digamos la orden o la frase, pues puede funcionar como una orden o una sugerencia. ¿Me explico? Sí, Yes. muy bien. Por ejemplo, igual tenemos este ejemplo que dice, come here, boy. Ok, si lo decimos come here, boy, es como que una sugerencia, ¿no? Si quieres, ven, si quieres, pues no vengas, ¿no? Pero si lo decimos con voz más fuerte, entonces es como una orden. Que te quiero aquí presente. Ok, entonces nos dice, if the sentence feels too forceful, it can be softened with the use of please. Ok, entonces es lo que me refiero, ¿no? Si ustedes piensan o consideran que la oración se siente muy forzada o es muy, digamos, ruda o grosera para una persona, pues podemos utilizar la palabra please
¿Conocemos la palabra please? Yes. Yes. ¿Qué significa please? Por favor. Ok, muy bien. Por ejemplo, tenemos esta oración que dice pay attention. Pay attention es como pon atención. Ok, si yo les digo a ustedes así de manera fuerte, pay attention. Sí, ustedes tal vez se pueden molestar, se pueden sentir intimidados o de alguna forma. Pero pues si yo les digo please pay attention, estamos como que suavizando la oración, suavizando la orden. Ok, entonces, se sugiere que utilicen la palabra please cuando ustedes consideren que su oración esté muy fuerte o muy forzada. Entonces, se utiliza please para suavizar lo que estén diciendo. Por ejemplo, aquí nos dice, in Britain, they prefer to use the most polite and kind English possible. Que, por ejemplo, les he comentado que existe el inglés americano y el inglés británico, pero pues hay una diferencia muy grande entre esos dos tipos de inglés, ¿no? Por ejemplo, en el Reino Unido, ellos prefieren siempre ser muy educados cuando estén hablando y pues siempre usan la palabra please para todo. Cuando te piden algo, cuando te están dando consejos, órdenes, etcétera, siempre incluyen la palabra please. ¿Queda clara esta parte? Yes. Muy bien. Ok, aquí nos dice los usos y la entonación. La entonación es lo que les acabo de decir, la manera en la cual decimos algo. Puede ser de manera tranquila o de manera más fuerte. Y pues también utilizamos los imperativos para alertar a alguien del peligro. Por ejemplo, ¿cómo alertarían a alguien del peligro? ¿Qué le dicen a alguien cuando ven que está en peligro? Ten cuidado. Ten cuidado. Cuidado. Cuidado, muy bien. En inglés diríamos be careful. Be careful. Ok, be careful es como estamos alertando a alguien de que se cuide, ¿no? Ten cuidado. Be careful, ¿qué más podríamos decir? Luego, cuando vas en la carretera, no vayas tan rápido. Ok. Do not o don't drive fast. Ok, entonces tenemos muchos ejemplos que podemos utilizar pues para alertar a alguien. Y pues aquí estamos utilizando los imperativos. Be, don't drive. Ok, una oración afirmativa y una oración negativa, pero pues ambas nos indican sobre algún tipo de peligro. Ok, esto es lo que nos indica esta primera parte. Y pues con advice. Advice significa aconsejar. Aquí nos dice, when you give advice using the imperative, the words are stressed normally. Por ejemplo, ¿cómo aconsejarían a alguien? Ya, por ejemplo, si yo estoy enfermo, no sé, tengo gripa, ¿qué me dirían? Toma medicina. Ok, take your pills. ¿Qué más me dirían? Ve al doctor. Ok, go to the doctor. Una más. Reposa. Ok, rest. Listo. Muy bien, entonces, lo que nos dice esta presentación es que podemos usar también los imperativos para aconsejar a alguien, pero las palabras como tal no tenemos como que un tipo de entonación, ¿no? Por ejemplo, podemos decir take your pills, go to the doctor, rest. Son como que consejos que le estamos dando a una persona que se siente enferma. Toma tus pastillas, ve al doctor y descansa, ¿no? Muy bien. Y otra cosa que podemos utilizar es para requests. ¿Saben qué son requests? Respuesta. Requests son cuando le pides algo a alguien. Diríamos,
como un favor. Cuando le pedimos favores a alguien. Muy bien. Ok. Peticiones o favores. Muy bien. Aquí nos dice, you can also use the imperative to make a request, but you should use a polite one. Bueno, nos dice que podemos utilizar el imperativo para hacer peticiones o favores, pedir favores a alguien, pero pues cuando le pedimos algún favor a alguien, usualmente decimos, por favor, ¿no? Entonces debemos ser un poquito polite. La palabra polite significa educados, educado. Entonces, ¿cómo le pedirían un favor a alguien? Por favor, ve a comprar la carne. Ok. Please, comma, go to buy some meat. Muy bien. Por favor, ve a comprar algo de carne. ¿Ok? Aquí estamos pidiéndole un favor o una petición a alguien. Por ejemplo, también podemos usarlo cuando le pedimos prestado, no sé, dinero a una persona. Por ejemplo, podemos decir, please, can you lend me some money? Por favor, ¿me puedes prestar algo de dinero? O cuando estamos en la escuela y pues se nos pierde un lápiz. Diríamos, please, can I borrow your pencil? Por favor, ¿puedo tomar prestado tu lápiz? Entonces, son maneras en las cuales podemos hacer peticiones a una persona, pero pues también estamos utilizando el imperativo, pero de una manera educada. ¿Ok? Estamos utilizando la palabra please, pero también estamos utilizando el imperativo. Bueno, en estas dos estamos utilizando el imperativo en preguntas. ¿Cuál creen que sea el imperativo en estas dos preguntas? El imperativo es todo esto. Can. El verbo. ¿Qué verbo es can? ¿Conocen el verbo can? Yes. ¿Qué significa? Puedo, poder. Muy bien. Entonces, can, pues es el imperativo en estas oraciones. Entonces, lo que nos dice esta diapositiva es que podemos usar tanto para advertencias, ¿para qué es esto? Consejos, para aconsejar a alguien, o para hacer favores o peticiones. Podemos usar estos tres para utilizando el imperativo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta de esto? No. Sure, all right. No. Ok, como tal no es un tema tan complejo, es un tema más sencillo, ¿no? Solo hay que aprender en qué situaciones se utiliza. Luego tenemos esto. Bueno, aquí es información extra, ¿no? ¿Qué nos dice cuando estamos haciendo órdenes? Cuando estamos pidiéndole algo a alguien, ¿no? Dice, los adultos usualmente no se dan órdenes entre ellos, a menos que estén en la posición de autoridad. Por ejemplo, cuando estamos en nuestro trabajo, nuestro jefe sí nos puede dar órdenes, ¿cierto? Sí, ¿no? Yes. Entonces, pero usualmente entre personas mayores como tal no se dan órdenes. Eso es lo que nos dice la presentación. Bueno, sin embargo, los adultos pueden darle órdenes a los niños y a los animales. ¿Ok? A los animales también podemos dar órdenes a nuestros perritos, no sé. No comas eso, no corras, etcétera. Pero la entonación en una orden es muy importante. ¿Recordamos qué es la entonación? La forma en que ¿Recuerdan lo qué era la dicen. entonación?
La forma en la cual decimos algo. Muy bien. Aquí nos dice que, pues independientemente de lo que digamos, la entonación es muy importante y pues cada palabra es stressed. Cuando decimos stress, nos referimos igual a la manera en la cual pronunciamos cierta palabra. Y pues el tono o el sonido recae en la última palabra de la oración. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, podemos decir, esta oración. ¿Qué significa? Siéntate ahora. Siéntate ahora. Muy bien. Entonces, lo que nos dice la presentación es que es muy importante la entonación en estas maneras de dar órdenes. ¿Por qué? Pues porque pues la manera en la cual digamos la palabra pues va a indicar si es una orden o una sugerencia. Entonces, lo que nos dice igual la diapositiva es que el sonido más fuerte recae en la última palabra. En este caso, la palabra now. Entonces, aquí podemos decir sit down now. Es como que siéntate ahora, ¿ok? O come tu comida. Estamos como que dándole órdenes a una persona. ¿Me explico en esta parte? Yes. Yes. Muy bien. Entonces, lo que nos dice únicamente es que la entonación es importante y el sonido más fuerte está en la última palabra. Muy bien. Bueno, lo que les acabo de explicar del don't. Errores muy comunes que usualmente cometemos cuando estamos utilizando el imperativo en el idioma inglés. Aquí nos dice, one of the common mistakes is to forget the don't by forming negative imperative sentences, which can change the meaning of the sentence. Aquí nos dice, uno de los errores más comunes es olvidar el auxiliar don't cuando estamos formando oraciones imperativas negativas, lo cual puede cambiar el significado de la oración. Es como lo que decía. Esto que acabamos de ver del don't, ¿no? Tenemos don't smoke and don't run. Por ejemplo, si decimos don't smoke, es que le estamos prohibiendo a la persona que fume en tal lugar. Aquí le estamos prohibiendo que corra. Entonces, nos dice que es muy importante cuando estamos haciendo oraciones negativas que no olvidemos el auxiliar don't. Porque si decimos smoke, ¿qué va a entender la persona? Fuma. Fuma. Y aquí, Corre. correcto. ¿Ok? Es totalmente lo opuesto que pues queremos indicar, ¿no? Entonces, la palabra don't es muy importante cuando estamos haciendo una oración negativa. Y pues aquí nos dice, remember that in an affirmative imperative sentence, the subject you is often removed, but in informal context, it is possible to include it for clarity. Ok, nos dice que una de las características principales del imperativo es que no tiene un sujeto como tal. Si nos damos cuenta, lo que les he explicado es que la estructura de una oración es sujeto, verbo y complemento, ¿no? La estructura más básica. Pero cuando estamos viendo los imperativos, pues no tenemos un sujeto como tal en esta oración. Por ejemplo, en esta oración que dice sit down, ¿tenemos sujeto? No. No. El sujeto está implícito. ¿Qué quiere decir implícito? Que sabemos que está, pero no lo ponemos. Entonces, vamos a ponerlo entre paréntesis. Muy bien. Aquí tenemos estas dos oraciones. Eso es lo que nos trata de explicar la presentación, que pues el sujeto está implícito, pero pues no lo ponemos como tal al momento de dar una orden.
Entonces, lo que usualmente diríamos, tú siéntate, tú haz tu tarea, ¿no? Pero cuando nos referimos a alguien por tú, pues podemos sonar muy groseros, ¿no? Si yo les digo a ustedes, tú lee la siguiente oración, o tú haz este ejercicio. Entonces, tal vez se ofenderían si yo les dijera tú de manera muy directa, o cuando si yo les estuviera dando una orden, ¿cierto? Yes. Muy bien. Entonces, decirle tú a alguien, así como que muy directo, tú, guarda silencio, tú, pon atención. Entonces, es como si estuviéramos señalando a alguien. Entonces, ¿qué pasa? Pues se omite el sujeto en la oración. Lo omitimos, ¿no? Pero pues sabemos que está ahí. Y pues, igual lo que nos mencionaba es que agregáramos la palabra please, pues para suavizar más nuestras órdenes o sugerencias. Please sit down. Please do your homework. ¿Ok? Y pues cuando utilizamos please, pues ya estamos como que siendo más educados al momento de dar la orden. ¿Hasta aquí está todo claro? Yes. Oye, y por lo último que nos dice es que es de alguna manera posible pues incluir la palabra you en algunos contextos formales, pues para aclarar de quién estamos hablando. Pero hacemos lo siguiente. Ponemos una coma. You sit down. You do your homework. Okay, esto es muy raro de ver que incluyamos la palabra you en una oración, pero si llegaran a incluirla, pues ponemos una coma pues para separar el sujeto de lo que estamos diciendo, ¿no? Muy bien. Y pues, ¿qué nos dice? Ya casi terminamos. Pues nos dice que de manera general los imperativos o la forma, el modo imperativo en inglés es muy esencial en la comunicación, que nos permite la expresión de órdenes, sugerencias y pues consejos o deseos directamente a una persona. Por ejemplo, deseos a una persona. Cuando deseamos a alguien, por ejemplo, a una persona que está enferma y queremos decirle que se recupere, también utilizamos una preposición. O hay una frase o una expresión muy común en inglés que decimos get well soon. Cuando le decimos a alguien, perdón, get well soon significa mejórate pronto o recupérate pronto. Pues de alguna manera le estamos deseando algo a una persona, ¿no? Entonces igual aquí tenemos el imperativo, get well soon. O también hay otra expresión en inglés que utiliza más que nada las personas que trabajan en el teatro, que son artistas y se presentan. Hay una expresión que es break a leg. Break a leg significa, literalmente significa rómpete una pierna, ¿no? Pero pues, como tal significa buena suerte. ¿Ok? Entonces, aquí igual estamos deseando algo a una persona y estamos utilizando un imperativo. ¿Alguna otra frase en español que se les ocurra para desearle el bien a una persona? Suerte en tu examen, por ejemplo. ¿Bendiciones? ¿Pueden Que repetir, sería por favor? como cuando les dicen bendiciones, que bueno, que he escuchado que dicen como good bless o algo así. Ok. Podemos decir, be blessed. Cuando le decimos a alguien be blessed, es lo que decimos en español, bendiciones. Pero también está esta que es God bless you. Que Dios te bendiga, ¿no? Es algo muy común de escuchar. ¿Ok? ¿Cuál mencionaste, Luis, por favor? Suerte en tu examen. Suerte en tu examen. ¿Ok? Pues, ¿cómo lo diríamos en un deseo?
podríamos decir, pass your test. Si le decimos a alguien pass your test, pues igual podríamos decirle, pues ojalá que pases tu examen. Espero que pases tu examen. Entonces, igual lo que nos dice esto es que pues podemos utilizarlo para desearle de alguna manera el bien a una persona. Y pues aquí estamos utilizando los imperativos. Get, break, be, and pass. Muy bien. Pues bueno, y por último aquí nos dice, mastering imperatives and understanding their proper tone and intonation improves the effectiveness of communication in everyday and work situations. Bueno, lo que nos dice esto es que si pues seguimos practicando y mejorando este tema de los imperativos como tal y comprendemos el correcto uso de la entonación y de los tonos que tiene pues el imperativo como tal, podemos pues mejorar la comunicación en el día a día y en situaciones de trabajo. Entonces, lo que quiere decir de manera general es que pues la entonación es muy importante. La entonación y la manera en la cual digamos una oración pues puede transmitir un mensaje totalmente diferente. ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿No? ¿Los demás? No, teacher. No. Ok. Muy bien. Como se pueden dar cuenta, este es un tema muy corto como tal. No tiene mucho que ver. Hay algunas cositas extras que vamos a ver la siguiente clase. Ahorita no nos va a dar tiempo como tal. Bueno, más que nada es más ejemplos, ¿no? ¿Recuerdan cuando vimos el tema de las direcciones? ¿Cómo dar Yes. direcciones para llegar a algún lugar? Muy bien. Ahí también utilizamos los imperativos. No sé si recuerdan alguna frase, por ejemplo, go straight. Go straight. Por ejemplo, go straight, ve derecho, turn right, por ejemplo, etcétera. Ve derecho, dobla a la derecha, dobla a la izquierda, camina 2 cuadras. Si recordamos esto, también son imperativos, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más a detalle en la próxima clase. Y como les comentaba, pues no es un tema tan difícil como tal. No hay que conjugar verbos, no hay que agregar palabras extras para que cambie el sentido, ¿no? Si nos damos cuenta, la estructura es muy simple, muy fácil. Solo hay que agregar. Tenemos dos formas que son la forma negativa y la forma afirmativa. La estructura como tal es el auxiliar don't y el verbo sin la preposición to cuando estamos hablando en negativo. Y pues cuando estamos hablando de manera afirmativa, pues incluimos el verbo sin to más el complemento. Any questions? No. No. Okay, so No. before we Teacher. finished, Luis, can you tell me what you learned today? View the topic, the adjectives, new topic of imperative form, the different structures, the new vocabulary. We make several examples using the imperative form, Excellent, Luis. and that's it. Thank you. What about Mariana? What did you learn today? I'm learning about new topic is imperatives and more information and Excellent. new structure. Excellent, Mariana. Thank you. What about Gemma? What did you learn today? I learned about the imperative and infinitive, a new structure and new verbs, and review the structure, the adverbs. Excellent. And finally, Catalina, what did you learn today? I learned the imperative form and new vocabulary. Ok, excelente. Muy bien, entonces solo estuvimos viendo sobre el imperativo como tal. Muy bien, ¿alguna pregunta extra que tengan? No. ¿No?
No. Okay. Okay, excellent. So if you don't have any more questions, I think that'll be it for today. And I'll see you next week to continue learning about this topic. Okay, Okay. Bye. Good night. Okay, teacher. Have a Good nice night. Thank you. weekend. Thank you so much, guys. Have a nice weekend too. night. See you. Good night. Thank you.